Imagina que lo pierdes todo, tu casa, tu manuscrito, tu ropa, tu nombre, que te separan de tu esposa en un andén y no sabes si la volverás a ver. Imagina que el único bien que te queda es la manera en que decides responder a todo esto. Eso vivió Viktor Frankl, y de esta experiencia nació una de las corrientes psicológicas más humanas del siglo XX, la logoterapia. Hoy te cuento la vida de Viktor Frankl, médico, filósofo, sobreviviente del Holocausto. Bienvenidos a CREA con Carla Castellanos. Viktor Frankl nació el 26 de marzo de 1905 en Viena, Australia, en una familia de clase judía media. Desde muy joven mostró una curiosidad filosófica fuera de lo común. Estudió medicina en la Universidad de Viena y durante los años 20 comenzó a construir su propio sistema de pensamiento. Trabajó con pacientes psiquiátricos, sobre todo con jóvenes en riesgo. Organizó consultorios de orientación gratuita para adolescentes en épocas de crisis económica, y los resultados fueron tan buenos que llamaron la atención de toda Europa. Era un joven brillante, comprometido. Frankl tenía una intuición profunda. Decía que el ser humano no solo busca placer o poder, sino algo más fundamental y significativo. En la década de 1930, Frankl trabajaba como jefe de pabellón de mujeres con tendencias suicidas en el Hospital de Viena. Atendió a miles de pacientes. Esa experiencia le confirmó lo que ya sospechaba. Muchas personas sufrían no porque les faltara placer ni porque se sintieran inferiores, sino porque su vida carecía de sentido. Así, nació el concepto central de la logoterapia, que significa en griego sentido. Logos del griego significa sentido. La terapia se centraba no en el pasado ni en los instintos, sino en el futuro y en la pregunta: ¿para qué vivo? Frankl desarrolló 3 pilares fundamentales. El primero sería la libertad de voluntad, la idea de que tenemos capacidad de elegir nuestra actitud ante cualquier circunstancia. Segunda, la voluntad de sentido. La motivación más profunda del ser humano no es el placer, sino encontrar el propósito. Y tercero, el sentido de la vida, que no es algo que se invente, sino que se descubra en cada momento. En estos años también conoció a Tilly, una enfermera con quien se casó en 1941. El mundo exterior, sin embargo, se desmoronaba. Los judíos perdieron derechos y los nazis entraron a Australia, pero Frankl tenía visa para emigrar a Estados Unidos, una oportunidad real para escapar, pero sus padres ancianos no podían irse y él decidió quedarse. Fue una decisión que cambiaría todo. En 1941, mientras el peligro crecía, Frankl terminó el manuscrito de la obra teórica, una síntesis de años de pensamiento sobre la logoterapia. Lo cosió con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su abrigo con la esperanza de que algún día vería la luz. En septiembre de 1942, Viktor Frankl, su esposa Tilly, sus padres y su hermano fueron deportados al campo de concentración, en lo que hoy es la República Checa. Su padre murió ahí de neumonía y hambre en brazos de Viktor. Él tenía 81 años. Viktor le administró morfina para calmar el dolor en sus últimos días. Fue el último acto de amor que pudo darle. En octubre de 1944, Frankl y su esposa fueron separados. Él fue enviado a otro campo de concentración. Al bajar del tren en el andén del que ya conocemos el nombre por el horror de la historia, un oficial hizo el gesto de vida o muerte con un movimiento en el dedo pulgar. A la derecha, trabajo. A la izquierda, la cámara de gas. A Frankl le señalaron a la derecha. Lo primero que le quitaron fue la ropa. Lo segundo, el manuscrito que cargaba en el abrigo. Años de trabajo intelectual robados en segundos. Le dieron un uniforme de un prisionero muerto. En el bolsillo encontró un trozo de papel con una oración. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Frankl sintió que era una señal, que debía reconstruir ese libro desde la experiencia misma que estaba viviendo. Estuvo en 4 campos de concentración, donde vivió años de frío extremo, hambre, trabajo, humillación y violencia. Los prisioneros eran números, no personas. Y en ese contexto, Frankl observó algo que marcó para siempre su pensamiento. Algunos prisioneros mantenían su dignidad intacta, compartían el último trozo de pan, consolaban a otros, caminaban entre ellos para darles a la mayoría apoyo. Y eso, decía Frankl, demostraba que al ser humano se le puede quitar absolutamente todo, menos una cosa:
la libertad de elegir cómo responder a lo que les ocurre. Una de las frases más citadas de toda su obra viene precisamente de esa observación. Él lo decía así: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Lo que sostuvo a Frank en los peores momentos era visualizar a su esposa, hablar con ella mentalmente. No sabía si estaba viva, pero su imagen, su amor se convirtieron en un ancla de sentido. Más tarde, escribiría que comprendió quizá por primera vez con tanta claridad que el amor es la meta más alta que el ser humano puede aspirar. En abril de 1945, las tropas estadounidenses liberaron el campo de concentración donde se encontraba. Él tenía 40 años y pesaba 40 kilos. La liberación no fue el final de dolor, sino otra capa de él. Frank regresó a Viena y descubrió que casi toda su familia había muerto. Su esposa Tilly, su hermano, su madre, asesinada en las cámaras de gas, y su hermano también murió. Estaba solo. La ciudad de su infancia era una ruina. El mundo en el que había crecido había desaparecido. Y sin embargo, Frank eligió no quedarse en la oscuridad. Volvió a trabajar, se sentó frente a una máquina de escribir y en 9 días dictó el libro que le habían robado. Lo tituló Un psicólogo en un campo de concentración, que más tarde se publicaría bajo el nombre que todos conocemos: El hombre en busca de sentido. No lo escribió para hacerse famoso, lo publicó de forma anónima porque decía que no quería que pareciera que buscaba gloria personal con el sufrimiento. Sus editores lo convencieron de firmarlo. Fue una de las decisiones más importantes de la historia editorial del siglo XX. En 1947 se casó de nuevo con Eleonor, con quien tuvo una hija, Gabriel. Encontró de nuevo la posibilidad de amar, de construir y de seguir. El hombre en busca de sentido se convirtió en uno de los libros más vendidos de la historia. Ha sido traducido a más de 50 idiomas y ha vendido más de 15 millones de copias. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos lo consideró uno de los 10 libros más influyentes de la historia. Pero Frank no se detuvo en ese libro, fue prolífico, escribió más de 30 obras, fue un catedrático de neurología y psiquiatría en la Universidad de Viena durante décadas. Impartió conferencias en más de 200 universidades de todo el mundo, incluidas Harvard y Stanford. La logoterapia se convirtió en la tercera escuela vienesa de psicoterapia. Su aporte central es la idea de que el sufrimiento no destruye al ser humano, sí encuentra un sentido en él. No se trata de negar el dolor, sino de orientarlo hacia algo mayor que uno mismo. Frank identificó 3 caminos para encontrar el sentido. El primero, crear una obra o realizar una acción. El segundo, experimentar algo o amar a alguien. El tercero, y el más poderoso, la actitud que adoptamos frente al sufrimiento inevitable. También el concepto de vacío existencial, esa sensación de vacío, aburrimiento y falta de propósito que afecta a sociedades enteras. Decía que la neurosis más común del siglo XX no era la histeria ni la angustia, sino la falta de sentido. Hoy, en plena era de redes sociales, sobreestimulación y desconexión, esas palabras suenan más vigentes que nunca. En resumen, ¿qué es la logoterapia? Es una filosofía y una terapia que te ayuda a descubrir sentido en tu vida, incluso en momentos difíciles. Te enseña que no siempre puedes controlar lo que te pasa, pero sí puedes elegir cómo responder, y ahí está tu libertad. ¿Cuáles son sus beneficios? Te ayuda a encontrar propósito. Cuando sabes para qué haces las cosas, tienes dirección. Reduce el vacío existencial. Esa sensación de estar perdido sin rumbo empieza a transformarse. Fortalece tu resiliencia. Aprendes a convertir el dolor en aprendizaje. Mejora ansiedad y crisis existenciales, porque dejas de vivir solo reaccionando y empiezas a vivir con significado. También te ayuda a tomar mejores decisiones, porque ya no eliges desde el miedo, eliges desde tus valores. Da sentido incluso al sufrimiento, y eso cambia por completo la manera de vivir las pruebas. Frank decía, no siempre podemos cambiar las circunstancias, pero siempre podemos elegir nuestra actitud. La gran pregunta es, ¿qué propósito estás viviendo hoy? Porque quizá no te falta motivación, quizá te falta sentido y ahí empieza todo.
Víctor Frank murió el 2 de septiembre de 1997 en Viena, la misma ciudad donde nació, a los 92 años. Hasta el final siguió escribiendo, dando conferencias y viviendo con propósito. ¿Qué nos deja Víctor Frank? Nos deja la certeza de que incluso en las circunstancias más oscuras hay algo que nadie puede quitarnos, la capacidad de decidir quiénes queremos ser frente a lo que no podemos cambiar. Seguramente tú, como yo, has pasado por momentos difíciles de superar, has perdido salud, proyecto, dinero, amores, has pasado por muy malos momentos que solo tú conoces y te han llevado a enfermarte. Pero recuerda lo que nos dejó Víctor Frank, la idea de que el sufrimiento, cuando se le encuentra sentido, puede transformarse en logro, que el amor es la experiencia más alta de la existencia humana, que la libertad más profunda no es externa, sino interna. Y nos deja quizás, sobre todo, un ejemplo, un hombre que perdió todo y eligió construir, que sobrevivió al infierno y decidió usar esa experiencia para ayudar a otros a vivir mejor. Eso es Víctor Frank, eso es la logoterapia aplicada en tu vida. Gracias por escuchar. Si este video te movió algo, compártelo con alguien que lo necesite. Nos vemos pronto.